Hola, aquí estamos de nuevo. Habíamos dejado en esta introducción del video anterior en que íbamos a empezar a elaborar, eh, a, a intentar hacer, digamos, una explicación de cómo es esto de desarticular y de deconstruir los elementos del vasallaje, cómo es esto de desarticular y deconstruir la dominación cultural, social, política, económica, en todo sentido, en pos de esta emancipación, que debe ser una emancipación lógicamente que trasciende en lo individual, en lo comunitario, en lo social, en lo nacional y en lo humano o raza humana enteramente, ¿no? En lo planetario, en lo universal. Aquí vamos a intentar meter tres conceptos básicos que lo vamos a ir desglosando, explicando así, quizá en una forma holística, integral, no tan clasificada, pero se van a dar cuenta que todo es esto, es volver a las ideas, o sea, para este combate, esta batalla cultural en contra de la dominación, en contra de este vasallaje, que es un vasallaje muy complejo, es un vasallaje que nos penetra en nuestra autopercepción, de ahí a nuestras acciones, nos penetran costumbres, en el arte y en un montón de otras particularidades, ¿no? En el poder o no poder, en hacer esto o no hacer esto, en qué es lo que se impone y qué es lo que nosotros pensamos que eso realmente es ridículo cuando no es ridículo, en qué es el sentido común, que no lo es, bueno, más o menos lo que venimos explicando. Esto yo lo voy a definir en tres andariveles, en tres facetas, vamos a llamarlo, que sería volver a las ideas, punto uno, volver a la ética, punto dos, y volver a la verdad, punto tres. Esto es toda una explicación. Vamos a empezar con este punto 3. Este, eh, Vamos a ver qué decía Perón referente a esto de la verdad, ¿no? Nunca dijo verdad absoluta. Y fíjense, lo voy a leer literalmente. Dice, el hombre, o sea, el ser humano, puede desafiar cualquier contingencia, cualquier mudanza, cambio significa favorable o adverso, si se haya armado, munido de ¿qué? De una verdad sólida para toda su vida. Esta verdad sólida no deja de estar en el marco de una verdad relativa, porque es una verdad construida en un momento histórico, en un contexto determinado, que funge como marco de referencia del devenir, del funcionamiento de la sociedad, para que sea una sociedad articulada en un marco de bienestar, de ética, de dignidad, de respeto y de armonía. La armonía. Armonía es una de las claves del sostenimiento del universo, ¿no es cierto? Así que equilibrio, armonía son palabras que son importantes y por eso la verdad es importante. No como verdad absoluta que solo está en las manos de Dios o del conjunto del universo o de la energía total y absoluta, o como quieran llamarlo, y que muta y evoluciona a partir de los diversos tiempos, pero no deja de ser una verdad de funcionamiento siempre yendo hacia lo armónico. Es como esa metodología, ¿cómo es que se llama esto? De Hegel, ¿no es cierto? Y que la utiliza Marx, la dialéctica, en la cual uno parte de una verdad eh, subjetiva, ¿no? De esa verdad subjetiva pasa a ver en la realidad algo más objetivo, una verdad objetiva, y de allí hacia una síntesis que sería el espíritu subjetivo, espíritu objetivo y el espíritu absoluto. O sea, tesis, síntesis y antítesis. Ahora, el espíritu absoluto nunca se llega porque no somos absolutos, razón por la cual pasa a ser de nuevo la tesis para
empezar de nuevo toda esta metodología de la dialéctica, del análisis científico dialéctico, del análisis que tenemos que hacer en la vida, ¿no es cierto? Partimos de lo que pensamos y eso es como una, digamos, verdad en sí misma, después lo contrarrestamos con lo contrario, con lo que vemos que la objetividad nos dice sí, pero tal cosa y tal otra, para llegar a una síntesis de un nuevo pensamiento más armónico que no es absoluto, sino que pasa de vuelta a ser esa tesis. No sé si lo expliqué de una manera correcta esto, ¿no? Pero para que se entienda. A ver, entonces Perón hablaba de verdad sólida. Tenemos que de nuevo luchar para que la verdad prime, para que no sea todo un aquelarre de confusión, de aleatoriedad, de que todo es un relativismo absoluto, de que no hay valor ni principio alguno que nos rija. Entonces, esa lucha es una lucha contracorriente. Es una lucha evidentemente contracorriente. El autor peronista académico Marcelo Gullo, con el cual discrepo en muchas cuestiones, es demasiado ortodoxo en su concepción, pero tiene una tesis o una frase o un, este, una idea fuerza de la cual hay un libro que él escribió que se llama la insubordinación fundante, ¿no? Cuando uno empieza con esta batalla cultural tiene que ser revolucionario e insubordinarse a lo que viene empaquetado por esa dominación y decir, no, nosotros nos insubordinamos a esto y fundamos esta cuestión, insubordinación fundante. Muy, muy interesante esa frase de Marcelo Gullo. Así que vinimos, que tenemos que volver a la verdad y tenemos que volver a la ideología. Nada de muerte de las ideologías, nada de muerte de las ideas, nada que esto es inexorable, nada de que a partir de ahora no existe más una forma ideológica determinada, ni de cambio, ni de mutaciones, sino que hay que resignarse a que dentro de este paquete tenemos que movernos. No tenemos que movernos dentro del paquete nada, porque es un paquete evidentemente y eminentemente falso de toda falsedad. Así que volver a las ideas, a la ideología, a todo lo que hemos construido doctrinalmente en el pensamiento y en la acción, ¿no? Y decir por qué si antes se pudo hacer ahora no, o si no se puede hacer igual, cómo se puede hacer en lo que sea el espíritu de esa idea, ¿no es cierto? Y volver a la ética. Y la ética tiene una forma de verse que es, nosotros estaríamos tentados a decir, tenemos que volver a la ética individual y a la ética social. Pero esa división es prototípica del pensamiento liberal individualista. Fíjense en esto que es muy interesante. El liberalismo sí puede decir ética individual social porque surge de esa modernidad donde la razón moderna, muy fundamentalista, que digamos, se pone en contraposición a lo que pasaba en el oscurantismo anterior, rechaza todo lo que sea religión, trascendencia, espiritualidad, emocionalidad, sensitividad, psicología humana, bueno, etcétera, etcétera, y basa todo en una razón y en un materialismo, ¿no? En definitiva. Y por eso las doctrinas liberales y marxistas que vienen de esa modernidad eurocéntrica son eminentemente materialistas. Y por eso el contrato social de Rousseau, antes de Rousseau viene Hobbes diciendo el hombre, el lobo del hombre, y poniendo al egoísmo como algo importante, como algo que era para el progreso de los pueblos. Pero siempre que el hombre sea el lobo del hombre. Para solucionar eso, Rousseau escribe el contrato social. ¿Eso qué supone? Supone que el ser humano en su creación, en su evolución, en su origen, vamos a decir, es eminentemente un Robinson Crusoe, o sea, se origina individualmente y después se empieza a contactar con otros, cosa que no es cierto, sino que el hombre en su origen ya tiene un origen en comunidad, en tribu. El hombre no es ser humano, el hombre y mujer, no es ser humano fuera de la tribu, fuera de esa familia grande, fuera de esas articulaciones colectivas, porque la realización depende sí de tener su propia individualidad, su propia privacidad, como también de tener esa inserción
en esa tribu, en esa comunidad, en esa sociabilidad, en ese colectivo. El hombre es social e individual a la vez. Y eso es un concepto del ser humano de nuestra ideología justicialista y no el concepto del ser humano de la ideología liberal y de la ideología marxista. Una gran diferencia, ¿no? Esto después lo vamos a ver más ampliamente, mucho más adelante, cuando analicemos todo el plexo ideológico, filosófico, doctrinal, del justicialismo, la comparación con las otras ideologías internacionalistas, mientras que el peronismo es autóctono, nacionalista, se dice, aunque con visos continentales y universalistas. ¿No es cierto? Cuando veamos esto lo vamos a ver mejor, pero la concesión de ética en el justicialismo es una sola, es integral y holística. La ética es ética. Y la ética, fíjense, ahora voy a leerles otro párrafo, así es que lo encuentro, sí que lo voy a encontrar. A ver, dice lo siguiente: el grado ético alcanzado, bueno, no es esto lo que le quería decir, pero se lo leo igual porque es pertinente. El grado ético alcanzado por un pueblo imprime rumbo al progreso, crea el orden y asegura el uso feliz de la libertad. Eso tiene sentido también. No era lo que les iba a decir ahora, sino que lo que yo les quería decir que, bueno, no hace falta que lo busque, que lo lea, me lo recuerdo. Perón dice que, como dice Herbert Spencer, que es un filósofo inglés de los tiempos de 1800 y algo, de la época de Hegel más o menos, el tipo decía que la ética no es ni más ni menos que combatir lo más posible el propio egoísmo. Combatir lo más posible el propio egoísmo. No estoy encontrando para esto que tenía aquí marcadito, porque es muy interesante ver esta definición de ética y cómo se expresa en nuestra visión, que es la visión del peronismo, ¿no es cierto? Segunda parte, esto tiene que estar por aquí. Motivo categórico. Acá está. El sentido, acá te lo leo, se los leo literalmente. El sentido último de la ética consiste en la corrección del egoísmo, combatir el egoísmo, pero combatir el egoísmo no de forma negativa, sino de una forma que sea positiva, o sea, dándole mayor entidad a las virtudes inherentes a la justicia, a las virtudes inherentes a lo contrario al egoísmo. Muy bien. Esto por acá, tengo algunas otras cositas que quería comentarles, por si no quedó claro alguna de estas cosas, ¿no? Bueno, fui muy desprolijo en este video, pero creo que quedó alguna de las cuestiones y vamos a dejar acá, que ya es mucho lo que ya se dijo, y después vamos a ordenar mejor todo este video, pero sirvió igual, que para combatir esta y desarticular, para destruir, para, digamos, deconstruir, para ir en contra, para poder emanciparnos culturalmente, socialmente, para estar en contra de esta dominación cultural y de todo sentido, en pos de nuestra emancipación como individuo y como sociedad, tenemos que tres cositas que les señalé: volver a las ideas, volver a la ética, volver a la verdad. De vuelta, volver a las ideas, volver a la ética, volver a la verdad. En próximo video, les prometo, ordenaré un poquito más esta charla. Gracias.